Entonces, para esta charla vamos a abarcar la definición, la epidemiología, la fisiopatología, los mecanismos de remisión a agravamiento, cómo vamos a hacer el diagnóstico, el abordaje y el tratamiento en estas pacientes, cuál va a ser el impacto en la salud perinatal, finalmente qué nos recomiendan las diferentes guías, la planificación y unas conclusiones para que nos llevemos a casa. Entonces, a grosso modo tenemos que los síndromes respiratorios se van a dividir en tres grandes grupos. Tenemos los bronquiales, los pulmonares y los pleurales. Y dentro de los bronquiales vamos a tener la bronquitis, las bronquiectasas, el EPOC y tenemos el asma bronquial, que ese va a ser nuestro tema de interés el día de hoy. Entonces, el asma bronquial pues, es una enfermedad broncoobstructiva que generalmente inicia en la infancia, pero es el paciente que en la adolescencia y en la adultez se va a autolimitar y que cuando no hay un adecuado control de dicha patología, pues esto se va a asociar con una alta mortalidad. Entonces la GINA define al asma como una enfermedad heterogénea porque tiene múltiples causas, tiene un cuadro clínico que puede ser variable y que se va a caracterizar porque es una inflamación crónica de la vía aérea. Y ahí quería hacer un paréntesis y es que digamos que esto de la inflamación crónica es lo que ha marcado la pauta de muchas de las actualizaciones de la guía, la GINA, la GEMA 5.3, porque esto explica el por qué estas pacientes se van a beneficiar, no simplemente de darles el salbutamol, sino de darles los corticoides inhalados, porque los corticoides son antiinflamatorios. Y se va a acompañar de unos síntomas como sibilancias, disnea, dolor opresivo y tos que pueden variar en el tiempo e intensidad, sumado a que hay una limitación variable del flujo respiratorio, o sea que eso explica por qué las pacientes durante ciertos periodos que los periodos de broncoconstricción y en otros momentos no tienen la broncoconstricción. El asma es una enfermedad respiratoria común, su incidencia ha ido aumentando, o sea que esa carga gradual ha generado un problema en la salud pública y vamos a ver que en Estados Unidos la incidencia se incrementó del 3 al 8%, en Inglaterra es del 8%, estamos hablando de las asmáticas durante el embarazo, y en Australia es del 12%. Entonces, por un lado tenemos que si bien la incidencia ha aumentado, es importante recalcar que la tasa de mortalidad ha disminuido y esto es precisamente por las nuevas estrategias que están enfocadas en el manejo. Y aquí aparece la famosa regla de 3, donde un tercio de las pacientes asmáticas durante el embarazo se van a agravar, generalmente después de la mitad del embarazo, un tercio mejoran y otro tercio no van a tener ningún cambio significativo. Pero sumado a esto, generalmente cuando nos llega la paciente al control, nos damos cuenta que el 65% venían con un mal control de su asma, el 64.4% no sabe cómo utilizar los inhaladores, algunas no saben ni siquiera cuál es el que va a utilizar para rescate y la otra no sabe también cuál va a ser el de mantenimiento. Solo el 13% de las pacientes cuentan con un plan de acción en su casa que les va a decir qué es lo que deben de hacer cuando tienen la crisis asmática. Solo el 17% cuentan con una espirometría desde hace 5 años y solo el 3.8% van a tener un medidor de flujo respiratorio máximo para su casa. Entonces, ¿qué nos habla en esta gráfica? Nos dice que 1 de cada 10 mujeres embarazadas va a tener asma y que de esas pacientes asmáticas el 10% van a sufrir una exacerbación grave. O sea que ya vamos entendiendo como la problemática de esto y lo que implica tener asma. En cuanto a la fisiopatología del asma, pues esta va a ser muy parecida a la de una fisiopatología de una alergia que es mediada por IgE. Básicamente se expone a un alergeno que es el antígeno y eso va a generar una respuesta mediante el IgE. Cuando ya se sobreexpone nuevamente ese alergeno, entonces va a generar una degranulación de las células de los mastocitos con liberación de la histamina, leucotrenos, prostaglandinas y eso va a conllevar a que haya una inflamación de la vía aérea. Pero adicionalmente vamos a ver en la fisiopatología que aquí va a predominar la vía TH2 de los linfocitos, en donde hay una liberación de la interleuquina 5, hay una sobreactivación de los eosinófilos con liberación de citoquinas y eso se traduce en que la paciente va a hacer una inflamación crónica de la vía aérea.
O sea que ellas terminan haciendo inflamación, pues el edema, van a tener una hipersecreción de moco, van a tener todo un cambio a nivel estructural, que eso lo que va a hacer es estrechar la vía aérea, y por eso estas pacientes tienen un flujo, el flujo expiratorio pues está limitado. Y si esto perpetúa en el tiempo, pues esa remodelación crónica puede llegar ya a tener una afectación que va a ser permanente de la vida. Existen dos fenotipos, está el fenotipo tipo 2, que este se asocia precisamente a esa asma inflamatoria eosinofílica, que va a estar más presente en la niñez, mientras que la tipo no T2, perdón, es la que va a estar asociada a la obesidad, a la paciente que fuma cigarrillo, que es más frecuente en el adulto, pero sin embargo vamos a ver que en el caso de la tipo 2, generalmente el 16% de los pacientes pues van a tener una autolimitación y van a resolver sus síntomas, va a haber una remisión de la enfermedad. Ahora bien, si nosotros entendemos cómo funciona la fisiología respiratoria del embarazo, de esa forma podemos entender por qué la paciente asmática durante el embarazo o bien tiene un agravamiento de la enfermedad o puede tener una remisión. La fisiología respiratoria va a tener dos procesos vitales, que es la oxigenación y la ventilación. La oxigenación es básicamente la adición de ese oxígeno alveolar a la sangre, es decir, la sangre oxigenada, y vamos a tener que la ventilación es ese movimiento de aire a través del tracto respiratorio que si llega al alveolo estaríamos hablando de inspiración y cuando sale del alveolo estamos hablando de la expiración. Y como les había dicho, pues en el embarazo hay muchos cambios fisiológicos y entre ellos vamos a tener la adaptación de la pared torácica. Entonces uno pensaría que la embarazada se va a comportar muy similar a esa paciente, por ejemplo, obesa o que tiene ascitis por el efecto compresivo que va a generar ese aumento del útero que genera ese efecto mecánico. Sin embargo, en la embarazada eso no pasa porque la adaptación de la pared torácica va a ser de manera progresiva. ¿Y por qué progresiva? Porque vamos a tener una vía hormonal, que ya más adelante vamos a hablar de eso, y porque ese útero va a ir creciendo, pero sobre todo es en el último trimestre. En la vía hormonal vamos a tener que el aumento de la progesterona, que en las primeras 9 semanas va a ser por el cuerpo lúteo, ya luego va a ser por la placenta, actúa como un estimulante respiratorio, entonces aumenta la frecuencia respiratoria, produce en la paciente, o sea, la lleva a hiperventilación y hay una disminución en los niveles de CO2. Pero adicionalmente vamos a tener un aumento de la relaxina, esto va a secretar la placenta, la decidua, el folículo, y esto va a producir una laxitud ligamentaria en todo el cuerpo, incluyendo la pared torácica. Por lo tanto, ese aflojamiento articular más el crecimiento del útero va a cambiar totalmente la geometría de lo que es la pared torácica. ¿Qué cambios vamos a encontrar? Entonces va a haber un ascenso del diafragma de 4 a 5 centímetros, vamos a ver que el ángulo subcostal a nivel de la cifoides se va a ampliar incluso hasta el 50%, aquí lo tenemos 103.5 grados, y aparte de eso, los diámetros anteroposterior y el transversal van a incrementarse 2 centímetros, lo que va a hacer que al final esa circunferencia del tórax inferior se incremente de 5 a 7 centímetros. Y este flujograma pues es muy didáctico porque básicamente nos muestra cuáles son todos esos cambios mecánicos que ocurren en la caja torácica, y es lo que les acabo de mencionar. Vamos a tener el influjo hormonal que va a permitir la relajación articular, va a cambiar esa geometría torácica sumado al efecto que genera la fuerza mecánica del crecimiento del útero, nos va a aumentar el diámetro anteroposterior y el medio lateral, pero va a haber una disminución de la altura torácica, y pues eso es obvio porque va a haber un desplazamiento de las costillas precisamente por ese útero que está creciendo, pero el volumen pulmonar se mantiene. Y adicionalmente hay un aumento del ángulo subcostal. Y por otro lado vamos a tener en cuanto a la geometría abdominal que va a aumentar el diámetro anteroposterior, el medio lateral, va a aumentar el volumen y va a aumentar la altura abdominal. Ahora bien, ¿qué pasa con el diafragma? El diafragma pues se va a ir estirando, se va adelgazando, pero él lo que va a hacer es aumentar esa fuerza muscular para poder contrarrestar esa disminución de la acción de los músculos intercostales que ya no van a contribuir tanto a la respiración. Por eso es que la materna termina siendo una respiración toracoabdominal. Y adicionalmente
vamos a tener que el aumento del peso corporal hace que la circunferencia del cuello sea mayor y por ende esa área orofaringea sea menor y por eso las pacientes embarazadas terminan haciendo disnea. Entonces, cuando nosotros vamos a evaluar la mecánica ventilatoria, la prueba más fácil y más sencilla que vamos a utilizar es la espirometría porque es la que nos va a permitir medir los volúmenes pulmonares y también el flujo que una persona es capaz de desplazar. Entonces tenemos la espirometría simple que va a medir los valores estáticos, no son dependientes en el tiempo y eso es más con fines académicos. Y la espirometría forzada es cuando usted dice al paciente que tiene que poner toda la colaboración para hacer su esfuerzo máximo. Aquí podemos ver una gráfica de una espirometría simple, donde vamos a ver un ciclo ventilatorio a volúmenes normales. Y vamos a tener 4 volúmenes y 4 capacidades. El volumen inspiratorio de reserva hace referencia a esa capacidad máxima inspiratoria a partir de ese volumen corriente en el cual se pueden distender los pulmones a su máxima capacidad. El volumen expiratorio de reserva hace referencia a esa capacidad expiratoria máxima partiendo del volumen tidal. El volumen residual es ese volumen, esa cantidad de aire que queda en los pulmones después de que la paciente hace su expiración máxima. Y el volumen tidal pues viene siendo ese volumen de aire que se requiere para una expiración no forzada, es decir, para la inspiración y la expiración. Y en cuanto a las capacidades, pues esto es la suma de 2 o más volúmenes. Tenemos que la capacidad vital va a ser ese máximo volumen de aire exhalado después de que la persona hace una inspiración máxima. La capacidad inspiratoria es ese volumen de aire que puede entrar para permitir esa distensión máxima de los pulmones. La capacidad residual funcional hace referencia a ese volumen que tenemos en el tórax en reposo y que nos va a servir como reservorio para hacer el intercambio gaseoso. Y finalmente la capacidad pulmonar total, que es la máxima cantidad de volumen que puede ingresar a los pulmones después de un esfuerzo inspiratorio máximo. Cuando nosotros vamos a evaluar esa función pulmonar estática, entonces miren que nosotros podemos ver que la paciente embarazada se comporta muy similar a la no embarazada y lo que realmente cambia en sí es esa capacidad residual funcional que va a estar a expensas del volumen de reserva expiratorio y del volumen residual. Y vamos a ver que esa capacidad residual funcional pues básicamente digamos que depende de 2 fuerzas que están opuestas. Una, que es el retroceso elástico de los pulmones, y la otra que viene siendo la tracción hacia afuera y hacia abajo de la pared torácica. Así que en esta tabla podemos ver todos los cambios que se presentan en cuanto a algunos volúmenes y las capacidades. Miren que esa capacidad residual funcional disminuye entre un 20 y un 30, el volumen de reserva expiratoria entre un 15 y 20, el volumen residual entre un 20 y 25, mientras que la capacidad inspiratoria aumenta entre un 5 al 10%, o sea que esto explica por qué la capacidad pulmonar total se mantiene igual. Mientras la una baja, la otra sube para poder compensar. Pero hay algunos pacientes que pueden tener una disminución que no va a ser muy representativa, va a ser mínima del 5%, pero eso ya es al término del embarazo. Para la espirometría forzada, entonces vamos a medir el patrón respiratorio con 3 variables. La capacidad vital forzada, que ya la definimos, tenemos el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, es decir, en ese volumen de aire que sale después de la expiración máxima en esa capacidad vital forzada, y la relación del FEB1 sobre la FEBC. Y esto se va a representar en 2 curvas. Entonces tenemos la curva flujo-volumen, donde vamos a ver en el eje Y los flujos expiratorios y en el eje X el volumen expirado. Y vamos a ver que en los 0,12 segundos se alcanza ese pico de flujo expiratorio y ya luego empieza a haber un descenso donde vamos a tener el pico expiratorio medio que está entre 25 y 75%. Y en cuanto a la curva de volumen-tiempo, entonces es cómo varía ese volumen en el tiempo, en donde vemos que en el primer segundo vamos a tener nuestro FEB1, luego entre el segundo número 1 y 2 va a haber una transición y ya luego
alcanza como una meseta para al sexto segundo tener entonces nuestra capacidad vital forzada. Y esto es importante porque entonces vemos que tanto en las embarazadas como en las no embarazadas no hay una diferencia en estas variables, no hay unas diferencias estadísticamente significativas, y esto permite entonces que nosotros sí le podamos hacer una espirometría a la paciente embarazada sin ningún problema para identificar no solamente la disnea normal del embarazo, sino para identificar alguna alteración secundaria a alguna enfermedad respiratoria. La ventilación total minuto viene siendo la frecuencia respiratoria por el volumen inspirado, es decir, es la cantidad de volumen que le llega a los pulmones por minuto, y esa ventilación alveolar viene siendo esa misma ecuación, solo que aquí tiene en cuenta la resta del espacio muerto, o sea que es el volumen de aire que llega a esa área respiratoria, a la zona respiratoria por minuto, es decir, la zona de intercambio gaseoso. Entonces, de esta forma podemos entender que el sistema respiratorio va a tener como principal objetivo mantener ese intercambio gaseoso entre el aire alveolar, la sangre capilar, precisamente para que tengamos un adecuado aporte de oxígeno y una remoción. Bueno, así que entonces tenemos los gases que ellos van a hacer una difusión a través de esa barrera alveolo-capilar para que haya precisamente ese intercambio gaseoso, y para que tengamos una difusión óptima tiene que haber una ventilación alveolar proporcional a lo que va a ser la perfusión capilar. Entonces tenemos, llega el aire a través de el oxígeno a través de la ventilación alveolar y se llega al alveolo y se va a extraer por difusión hacia esa sangre arterial, mientras que el dióxido de carbono viene por esa sangre venosa mixta y ya luego por difusión pasa al alveolo y sale nuevamente por la ventilación alveolar. Aquí tenemos que tanto las presiones parciales alveolares del O2 y del CO2 van a estar determinadas por esta relación de ventilación y perfusión, que en una persona normal la ventilación es entre 4 a 6 litros por minuto y la perfusión vendría siendo similar al gasto cardíaco, y de aquí que sale este número que es entre 0.8 y 1.2. Si nosotros tuviéramos esta relación que estuviera aumentada, entonces vamos a tener no solo un aumento del aporte de oxígeno y un aumento en la eliminación de dióxido de carbono, sino que también entonces nuestra presión de oxígeno alveolar va a aumentar y nuestra presión de dióxido de carbono va a disminuir. Pero si por el contrario nosotros tenemos una disminución en esa relación, pues vamos a encontrarnos con una disminución tanto del aporte de oxígeno como una disminución en la eliminación de dióxido de carbono, y la presión de oxígeno alveolar va a estar disminuida y la presión de dióxido de carbono va a estar aumentada. Y en esta figura simplemente para mostrarles que en el pulmón pues, van a coexistir zonas con diferente BQ, en donde las bases van a estar mayormente ventiladas, y eso es por la fuerza gravitacional que hace en la presión intrapleural. Ahora bien, vamos a ver entonces que las pacientes embarazadas van a tener ese volumen total minuto, va a estar aumentado entre un 30 y 50%, ya hemos hablado que la progesterona va a estar involucrada al mismo tiempo que hay una mayor tasa metabólica basal. Esto va a generar que el volumen tidal también se incremente en un 40%, y eso va a generar a la paciente hiperventilación e hipocapnia. ¿Y por qué hipocapnia? Porque vamos a tener una presión alveolar de dióxido de carbono que va a estar disminuida y la presión de oxígeno va a estar aumentada. Como vemos aquí, entonces, vemos que esa presión de oxígeno inicialmente en las pacientes no embarazadas es de 93, luego tiene un aumento pues bastante considerable en el primer trimestre de 105 a 106, y ya luego en el tercer trimestre puede llegar hasta 106. Y el CO2, la presión del CO2, miren que inicialmente en las no embarazadas es de 37 y puede llegar hasta 30 en el tercer trimestre. Obviamente esto es importante, ¿por qué? Porque si yo tengo una presión de oxígeno aumentada, pues esto va a permitir que la mamá le pueda transferir el oxígeno al feto mediante la circulación materno-fetal. Pero si esa presión de dióxido de carbono está disminuida, pues esto es lo que permite que el feto le pase el dióxido de carbono por la circulación fetomaterna. Ahora,
Todo esto me va a generar una alcalosis respiratoria fisiológica. ¿Y de qué manera entonces lo va a compensar? Lo compensa con la eliminación de hidrogeniones a nivel renal y con el aumento de la excreción del bicarbonato. Por eso vemos aquí que el bicarbonato sérico va a pasar de 23, aunque puede llegar inclusive hasta entre 18 y 22, y finalmente el pH que pasa de 7,4 hasta llegar a 7,44. La alcalosis respiratoria es un trastorno ácido-base que se produce por la disminución de esa presión de dióxido de carbono que va a generar hiperventilación. El embarazo es simplemente una que produce eso. Ahora bien, esa alcalosis respiratoria pues va a producir lo que conocemos como el efecto Core, que es básicamente el desplazamiento de la curva de disociación de la hemoglobina hacia la derecha, y eso hace que la afinidad de la hemoglobina materna por el oxígeno sea tan fuerte que no le permita casi liberación al feto. Para eso aumenta 2,3 difosfoglicerato para poder desplazar la curva hacia el otro lado, hacia la derecha. Y aquí quisimos resumir cuáles eran los efectos de las hormonas en el curso del asma. Entonces, ya esto lo hemos mencionado varias veces, la progesterona va a ser un estimulante respiratorio, y lo que va a hacer es aumentar esa sensibilidad en el centro respiratorio al CO2, y el estrógeno lo que hace es aumentar esa sensibilidad de los receptores de progesterona también a nivel del centro respiratorio, o sea que ambos van a trabajar conjuntamente. Por otro lado, la progesterona va a mediar la vasodilatación y congestión mucosa, por eso es que ellas hacen más rinitis o pueden hacer inclusive hasta epistaxis durante el embarazo. Y vamos a tener, específicamente hablando del estrógeno, que cuando nosotros, el estradiol va a aumentar la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa de la madre. Así que cuando hay bajas concentraciones de estradiol, aquí lo que va a predominar son las células CD4 y la vía TH1, es decir, toda la parte celular, mientras que cuando hay alta concentración de estradiol, pues aquí lo que va a predominar son las células CD4 y la vía TH2, que es la parte humoral. Por otro lado, tenemos que ese estado de hipercortisolismo va a aumentar ese cortisol libre y conjugado, y ese cortisol libre lo que va a hacer es que va a aumentar los receptores beta-adrenérgicos, o sea que la paciente va a mejorar sus bronquiectasias, y las prostaglandinas pues van a tener un efecto protector sobre la incidencia del asma. Ahora bien, llega nuestra paciente, pues vamos a hablar del diagnóstico, ¿no? Entonces, la gran mayoría de las pacientes embarazadas ya llegan con un diagnóstico establecido del asma. Sin embargo, podemos tener aquellas pacientes que están con síntomas respiratorios, que no tienen un diagnóstico, y yo ahí tengo que pensar en esa paciente que pueda tener alguna otra comorbilidad. Pero como ya repasamos la fisiología y ya entendemos por qué la disnea es normal hasta en el 60% del embarazo, entonces si esa disnea ya empieza a afectar la funcionalidad de la paciente, o si llega a acompañar de otros síntomas, ya sea tos, ya sea las mismas sibilancias, entonces yo a esa paciente le tengo que hacer un estudio mucho más detallado. ¿Y cuáles son las opciones, digamos, que patologías que yo tengo que buscar? Una infección del tracto respiratorio superior, reflujo gastroesofágico, obviamente el asma, el edema pulmonar, el embolismo pulmonar, entre otras. Como ya sabemos, y este hago énfasis porque acabamos de ver harto de fisiología, pues como ya vimos que la FS y la FEP1 no cambian, o sea que yo sí le puedo medir a mi paciente mediante diversas pruebas de función pulmonar, le puedo medir si tiene una limitación en el flujo respiratorio. ¿Y qué hacemos? Le mandamos la espirometría. Si esa espirometría me sale por debajo de 0,7, quiere decir que mi paciente tiene un patrón obstructivo. Ahora, si yo le quiero medir la variabilidad, pues le mando el test broncodilatador, que es con el salbutamol. Si yo mandándole el salbutamol, la paciente tiene un incremento del 12% y 200 ml en el FEP1, entonces eso quiere decir que nos dio positivo. Pero van a ver, hay algunas ocasiones en que o yo no le puedo hacer el test broncodilatador a la paciente o me sale negativo. Y es el caso, la paciente que llega al servicio de urgencias,
que llega con una crisis, usted no le va a retrasar el manejo para hacerle la espirometría, sino que la maneja la crisis, la manda para la casa y usted le puede mandar el picoflujómetro y que ella se lo tome todos los días por 7 días y si encuentra una variabilidad mayor al 10%, entonces lo podemos tomar como positivo. ¿Cómo vamos a abordar a esa paciente con el diagnóstico de asma? Entonces, primero, determinar qué tan bien controlada está o no esa paciente. Vamos a iniciar el manejo farmacológico y no farmacológico. Vamos a manejar las comorbilidades y los factores de riesgo y el seguimiento y la determinación de la severidad. Y como ustedes pueden ver, la severidad es algo que uno llega a ese punto, pero de manera retrospectiva. Después de que usted ya le ha hecho todo a esa paciente, ahí es que usted puede determinar si ella tiene severidad. Lo ideal es que uno pudiera coger a esa paciente preconcepcional, pero si no, nos llega a la consulta, uno le manda la espirometría y usted le puede evaluar la frecuencia de los síntomas mediante algunos cuestionarios que están disponibles. Este es uno de los que recomienda la Gina, en donde usted va a evaluar o va a identificar cuáles son la frecuencia de síntomas en esas últimas 4 semanas. Entonces, si la paciente tiene síntomas diurnos, si la paciente tiene despertares nocturnos, si ha requerido de un metabolista de acción corta o si ha tenido limitación de la actividad. Si 3 o 4 de estos que acabo de mencionar se cumplen, entonces quiere decir que nuestra paciente está mal controlada. Si se cumple 1 o 2, la paciente está parcialmente controlada y si no se cumple ninguno, tenemos una paciente que está bien controlada, pues que obviamente ese es el objetivo de que tengamos todas las pacientes en este lado. Y es por esto que los pilares del manejo van a estar enfocados en la educación preconcepcional, en la técnica del uso de los inhaladores, porque muchas veces la paciente cuando se hace el puff no lo retiene por 10 segundos, o hace la deglución antes, o sea que la cantidad de medicamento que le llega al pulmón no va a ser la adecuada, o sea que es la que no se va a poder controlar, que va a requerir dosis mayores. Tratar los riesgos teratogénicos, eso es súper importante porque a veces la mamá, por el miedo de que al bebé le pase algo, entonces rechaza el medicamento y no se lo vuelve a aplicar. Evitar los desencadenantes, sobre todo en las pacientes pues, que son fumadoras o que ya reconocen cuáles son los alergenos, el polen, el pelo del gato, etc. Y tratar las comorbilidades como la rinitis, la depresión, las alergias. Aquí podemos ver una lista de los desencadenantes que pueden llegar a incrementar la exacerbación del asma, la infección epidural, la exposición a los. Miren que, por ejemplo, tener un mal control previo al embarazo es bien importante porque el 31% de las pacientes que usaron esteroides un año preconcepcional tuvieron recaídas durante ese mismo año. La mala adherencia a la terapia, tenemos la ansiedad y la depresión, y miren que la oportunidad de riesgo es de 1.05. La obesidad, el OR es de 1.54 y miren, por ejemplo, el uso del tabaco, que en las pasivas el riesgo relativo es de 2.9 y en las activas pues es mucho mayor, que es de 4.5. Pero que generalmente las pacientes tienen más exacerbaciones después de gestación. Y esto es importante, miren, por ejemplo, en el caso del cigarrillo, aquí en este artículo hablaban de que en Australia la tasa de las pacientes que fuman durante el embarazo es del 20%, o sea, eso es bastante. Y a pesar de que la paciente conoce los riesgos y los efectos o las complicaciones perinatales que esto puede tener, aún así no dejan de fumar, sobre todo las fumadoras empedernidas. Así que aquí podemos ver, cuando ellos van a hablar de las tasas de exacerbaciones, miren que lo que es las pacientes exfumadoras y las fumadoras actuales son las que tienen exacerbaciones tanto leves como severas mucho más comunes que las que nunca han fumado. Asimismo, cuando uno ve la acumulación de las exacerbaciones, donde claramente podemos evidenciar que tanto las fumadoras actuales como las exfumadoras tienen un más número de estas. Y en esta tabla resume algunos estudios que habla acerca de la presencia de las comorbilidades que pueden llegar a afectar el manejo del asma. Y aquí vemos que la gran mayoría tienen el alto porcentaje de las pacientes que son fumadoras. Ahora bien, en cuanto al manejo farmacológico, entonces contamos con los corticoides inhalados. Aquí tenemos la dexametasona, la budesonida, la mometasona,
la fluticasona, que según la clasificación de la FDA, esta es categoría C. Los betagonistas de acción corta tenemos el salbutamol, el fenoterol. Dentro de los betagonistas de larga acción está el salmeterol, el formoterol, el indacaterol, etc. Y estos son considerados categoría C. En algunos casos se ha registrado la presencia de paladar hendido, de osificación anormal y de restricción de crecimiento intrauterino. Tenemos los anticolinérgicos de larga acción como el tiotropio, que es categoría C, y antagonistas del receptor del ergotreno, que son los montelukast, que es categoría B. Ahora, esto es súper importante porque antes de que nosotros empecemos a hablar del manejo, estos dos términos, estas dos terapias han sido las nuevas estrategias de manejo que hoy en día es como el furor que uno encuentra en las guías, sobre todo en la GINA 2023, y ellos nos hablan de la terapia ER y de la terapia MAR. ¿Qué quiere decir eso? Que, como les dije al inicio de la charla, usted ya no va a tratar solamente a su paciente con salbutamol, sino que usted le tiene que colocar el corticoide inhalado. Y la mejor combinación va a ser el corticoide inhalado con un LABA, con un betagonista de larga acción, específicamente el formoterol, porque es el que tiene una acción que va a ser mucho más rápida. O sea que usted va a utilizar esa combinación que les acabo de mencionar en la terapia ER y en la terapia MAR, quiere decir que usted va a utilizar esa misma combinación, pero la utiliza tanto de mantenimiento como de rescate. ¿Y por qué es importante esto? Porque reduce las exacerbaciones severas en el STEP 1 y 2, reduce la declinación funcional pulmonar y aumenta la probabilidad de control de los síntomas. Y en el caso de la MAR, reduce el riesgo de exacerbaciones, pero aparte de eso ha mostrado resultados favorables en cuanto a las tasas de control. Entonces, ¿cómo la GINA organiza esto? Y aquí aparece entonces el TAC 1, donde dice, usted tiene a la paciente en STEP 1 y 2, que quiere decir que no tiene síntomas o puede tener síntomas leves, y usted le va a dar entonces, ¿qué? El ICS y el formoterol cuando la paciente lo necesite. Si está en STEP 3, entonces usted va a utilizar el ICS y el formoterol, pero lo va a utilizar a dosis bajas, que esto es lo que estamos hablando, que es de mantenimiento. Aquí ya estaríamos en la terapia MAR, la anterior es la ER, y para el rescate, usted va a utilizar su mismo inhalador, pero lo va a utilizar de rescate. En la cuarta, lo mismo, tiene su dosis de mantenimiento, pero lo va a hacer a dosis intermedias, o sea que van a ser 2 puff cada 12 horas, la anterior era un puff cada 12. Y finalmente, el STEP 5 es aquella paciente que a pesar de dosis altas de la ICS LABA, la paciente persiste con esa sintomatología y ya hay, y ya hay que agregarle un LAMA. Generalmente en estas pacientes hay que hacerle notificación, pero eso ya es competencia del alergólogo, del neumólogo, del internista o el que esté manejando a la paciente. Pero la GINA dice, bueno, o sea, no todo el mundo puede acceder a este medicamento, propongamos una segunda opción de manejo, que es lo que conocemos como el TRAC 2. Y ellos dicen, usted va a utilizar el SABA, que ahí aparece el salbutamol, ¿cierto? Pero cuando se coloque el salbutamol, tiene que colocarse el corticoide inhalado. Y como rescate, entonces va a tener el SABA, o ya hoy en día hay algunos inhaladores que tienen esa combinación. En el STEP 2 va a utilizar dosis de mantenimiento bajas del ICS y lo rescata con esto mismo que acabo de mencionar. En el STEP 3, dosis, dosis bajas de mantenimiento, el ICS, pero aquí mencionan el LABA, pero este LABA ya va a ser diferente al formoterol. Puede ser otro, pero ya no es el formoterol. Y igual, utiliza cualquiera de estos pues para el rescate. Aquí sería dosis intermedias y el STEP 5 viene siendo igual que el anterior. O sea que aquí la diferencia es que utilizan el salbutamol y que ya no utilizan el formoterol como LABA, sino que este es otro LABA, más no el formoterol. Así que entonces ya tenemos el manejo de nuestra paciente, vamos a hacer el seguimiento clínico, la idea es hacerlo 1 al tercer mes, ya luego cada 6 a 12 meses, dependiendo del control de la paciente. La espirometría la podemos mandar a los 3 meses, y si usted
usted ve que la paciente está bien o no controlada o tiene riesgo de eventos adversos, usted le puede ajustar su terapia, que la escalona o la desescalona dependiendo del estado en el que usted esté, y la sigue revisando y sigue haciendo el seguimiento. Ahora bien, cuando estamos o cuando hablamos del asma severa, ya se los había dicho, cuando estamos ante una paciente que está con altas dosis de ACE eslava y la paciente no está bien controlada, y aquí es importante que descartemos otros factores de riesgo diferentes a asma que estén produciendo esos síntomas, y antes utilizaban otras clasificaciones, por eso aquí las quise traer, que hablan severo persistente, moderado persistente, leve intermitente, pero ya la Gina dice o es severa o no es severa, para no, pues como para no confundirse. Y la exacerbación se define como ese aumento de la sintomatología con afección de la función pulmonar que va a llevar a un cambio de tratamiento, que ya les había dicho que el manejo inicial lo debería hacer la paciente en la casa con su plan de acción. Entonces la paciente que tiene los síntomas, que tiene el PET disminuido, que tiene la exacerbación de los síntomas, y ella entonces en su plan de acción dice, aumentémoslas de rescate, aumentémoslas de mantenimiento, pero persiste después de 48 horas, ahí tiene que ir al hospital para nosotros ya hacer la clasificación de la crisis. Hablaríamos de severa, esa paciente que va a llegar al servicio de urgencias hablando entre palabras, que va a estar inclinada hacia adelante, que va a tener una saturación de oxígeno menor de 90, que va a tener un PET menor de 50, que está utilizando los músculos accesorios, que está agitada, y la no severa, pues que sería todo lo contrario a esto. Ya casi vamos acabando. Entonces, cuando llega nuestra paciente al servicio de urgencias, vamos a manejar a la paciente como cualquier crisis asmática. Le colocamos el SABA, ¿cierto? Le colocamos el salbutamol, se le colocan entre 2 a 10 puff cada 20 minutos por 1 hora. Le vamos a agregar el SAMA, que es el anticolinérgico de corta acción, que es el bromuro-ipratropio. Le colocamos el corticoide sistémico. Esto sí es severa, ¿no? Porque si no, pues digamos que las salbutamol en todas, pero esto es cuando hay severidad. Le colocamos el corticoide sistémico, que en este caso sería la prednisona, 40-50 miligramos por 5 días, el oxígeno y el sulfato de magnesio. Aquí en esta tabla, pues, como ya les he dicho, el corticoide inhalado van a ser la primera línea de manejo. Aquí en esta tabla vemos todas las opciones de los corticoides con su respectiva dosis bajas, medias y altas que van a estar expresados en microgramos. Y la idea es poder controlar esos síntomas con la dosis efectiva más baja. La budesonida es lo que más utilizan las pacientes embarazadas, entonces por eso está ahí recalcado en verde. Y el uso de estos medicamentos pues ha demostrado que disminuye hasta el 78% de las exacerbaciones. Pero a pesar de eso, miren que el uso de ese ACE eslava preconcepcionalmente es solo del 21%. Y cuando la paciente se embaraza, solo el 10.5% lo utiliza, y al año posparto es del 11.8% y a los 2 años es del 12.5%. O sea que ese porcentaje de medicamentos no solamente disminuye durante el embarazo, sino que inclusive hasta 2 años posparto. Si obviamente no tenemos un adecuado control del asma, miren todos los impactos negativos que puede traer no solamente en la madre, sino a nivel perinatal y fetal, entonces hemorragia pre y posparto, diabetes gestacional, hipertensión gestacional, preeclampsia, perinatales como abrupción de placenta, fetales, feto pequeño, restricción del crecimiento intrauterino, paladar hendido, entre otros. Este es un estudio publicado por la Sociedad Respiratoria Europea, que tenía como objetivo describir el impacto perinatal del asma no controlado y las exacerbaciones asociadas. Fueron un total de 189 mujeres y se les hizo un seguimiento prospectivo a las 12, 20, 28 y 36 semanas de gestación. Y miren acá que realmente solamente el 32% usaron el ICS. ¿Qué tipo? El 21% solo el ICS, mientras que el 78% lo utilizó combinado con un LABA. Y miren que solo el 32% venían utilizando ese ICS de manera preconcepcional. Y los resultados mostraron que alrededor del 16% estaban o debutaban con un asma persistentemente no controlada. Ahora, cuando ellos fueron a ver las características maternas que se asociaban con esas exacerbaciones moderadas o severas,
pues no encontraron ninguno que tuviera alguna significancia estadística. Pero pues uno podría inferir que el hecho de tener un peso normal o la paciente que no es fumadora o que ha dejado de fumar, pues va a ser más bien un factor protector. En esta otra tabla que habla acerca de los desenlaces perinatales asociados a las exacerbaciones moderadas o severas, tampoco se encontró nada, no se encontró ni feto pequeño ni restricción de crecimiento intrauterino, pero curiosamente en esas pacientes que tenían un asma no controlada recurrente, pues miren que el 50% era obesa, el 43% eran fumadoras actuales y hasta el 53% requirieron de la ICS, o sea que eso refleja, pues digamos, como lo mal que estaba la paciente. Y finalmente, cuando hacen una estratificación por sexo, entonces miren que, por ejemplo, el hecho de uno tener un asma controlada, uno perfectamente le puede dar su vía de parto por vía vaginal, puede hacer ella su parto espontáneo, pero miren que específicamente en el caso de las del sexo femenino se presentaron un mayor número de fetos pequeños para la edad gestacional, mientras que en el sexo masculino no se. O sea que concluyen en este artículo que la clave para mejorar y prevenir los resultados adversos es mejorar ese control prenatal, idealmente pues en el primer trimestre, no cuando nos llegan tan tarde, y antes que simplemente como preocuparnos si es que la paciente llegó exacerbada o no, sino realmente en cómo está controlada esa paciente. Y aquí, simplemente para mostrarles otras de las complicaciones que se asociaron en una cohorte de 284.000 pacientes, y miren que son pacientes que tienen mayor riesgo de hacer preeclampsia o eclampsia, hemorragias durante el embarazo, ruptura prematura de membranas, un porcentaje importante tuvo que ser llevada a cesárea de emergencia, ya fuera antes o después de inicio del trabajo de parto, tuvieron fetos por debajo de los 3.500, hay un mayor riesgo de que tengan partos pretérminos lejanos al término entre 32, cerca al término, perdón, entre 32 y 36 semanas. Lo que ya les dije, se registró feto pequeño para edad gestacional, pero no hubo registros de fetos o de recién nacidos con APGAR por debajo de 7 a los 5 minutos. En esta tabla simplemente queríamos mostrarle la asociación con malformaciones congénitas con los medicamentos. Miren, por ejemplo, cuando se utilizaban 91 días antes o 91 días después de la concepción, miren, por ejemplo, los broncodilatadores se asocian con cardiopatías congénitas con un OR de 2.3, los betagonistas inhalados con gastrosquisis con un OR de 1.89, miren, por ejemplo, el LAVA, cardiopatías congénitas con un OR de 1.97 y el SABA con displasia renal en 2.37. Sin embargo, como ustedes pueden ver, son intervalos de confianza que son grandes. Y adicionalmente, pues ellos en la discusión hablan de que las asociaciones entre la medicación materna para el asma y las malformaciones puede verse confundida por el asma en sí y la gravedad de la enfermedad, y además que la mayoría de las pacientes no usaban un solo medicamento, sino que utilizaban varios. Entonces, digamos que por eso es difícil determinar cuál es el efecto como tal de un solo medicamento. Así como otros nos hablan de que hay estudios que no han mostrado esa asociación, por eso existen como resultados que todavía son controversiales. Ya para finalizar, ya estamos en el punto de qué nos hablan las guías. En Colombia está la resolución 3280 del 2018 que nos dice, uno como médico tiene la obligación de informarle a la paciente sobre la posibilidad de exacerbarse durante el embarazo, que ante un mal control del asma hay que mantener la anticoncepción en esas pacientes, que las pacientes con asma persistente hagan un tratamiento profiláctico previo con sus corticoides inhalados, y en el caso del Consejo Nacional del Asma dice, continúele el mismo manejo con el que venía su paciente, es decir, con el ICS y SABA. El Instituto Nacional de Corazón y Pulmón en Estados Unidos nos hablan de que continúen igual los ICS durante el embarazo que habían logrado ser efectivos para el control del asma. El manejo, la GINA, porque aquí puse 2020 porque no hubo cambios con respecto a la última actualización del 2023, pues como tan específicos en las pacientes embarazadas. El manejo del asma durante el embarazo sopesa los riesgos de su uso. El ICS, los agonistas beta 2, el montelukast o teofilina,
no se han asociado con incidencia de anomalías congénitas. El ICS, como ya hemos visto, reduce el riesgo de exacerbaciones durante el embarazo y antes la suspensión es más un factor de riesgo. Idealmente usarlo antes de las 12 semanas de gestación porque eso va a ser protector de asma en el hijo. Usted perfectamente puede utilizar esta combinación en sus dosis usuales, no disminuir la dosis del tratamiento previo o durante el embarazo, no suspender el ICS. Y finalmente hablan de que educar a la paciente acerca de las implicaciones de tener asma no controlado, ya sabemos que es uno de los pilares del manejo, hacer el manejo inmediato de las exacerbaciones con el SABA, el oxígeno y los corticoides sistémicos y que obviamente se requieren mayores estudios. Solamente a decirles que durante el trabajo de parto y el parto, usted le debe continuar el mismo tratamiento, le tiene que dar una buena hidratación al paciente y le tiene que dar la analgesia, porque ese mismo dolor puede llegar a ser un exacerbante y le puede provocar la crisis a la paciente. Ojo con los análogos de prostaglandina F2 alfa en carbócloros porque este puede inducir a broncoconstricción y la morfina y la meperidina para el control del dolor puede ser un nivelador de histamina, o sea que exacerbar a la paciente el asma. Y en cuanto a la anticoncepción, aquí hay un término importante que es el del riesgo reproductivo preconcepcional. Es decir, es la probabilidad que tiene una paciente, obviamente no embarazada, a sufrir un daño tanto ella como su producto si tiene deseo reproductivo. Tratamos buscamos artículos que hablaran específicamente de anticoncepción y asma, no encontramos Encontramos este que fue publicado en Cuba, en el municipio de Arroyo Naranjo, en el 2021, en donde básicamente hicieron un estudio descriptivo de corte transversal, incluyeron 160 mujeres asmáticas, 160 mujeres con riesgo preconcepcional, caracterizaron la población y pacientes, el 22% tenían asma, pero que de las pacientes que habían quedado embarazadas, la gran mayoría de ellas utilizaban anticonceptivos orales y a lo mejor es claro, tenía la crisis, se les olvidó tomarse el anticonceptivo, y cuando seguían su mantenimiento se les olvidando hasta que quedó embarazada. Por eso la recomendación en estas pacientes es utilicen los dispositivos de larga acción. Ya para finalizar, 3 conclusiones grandes. La consulta preconcepcional va a ser pues lo más importante porque de esa forma podemos identificar los factores de riesgo, identificar las enfermedades que pueden llegar a complicar los embarazos, el control de la enfermedad, idealmente que sea un año preconcepcional. El asma recurrente no controlada fue la que tuvo mayor impacto en los resultados perinatales, más que las exacerbaciones como lo vimos en el estudio que ya les había mostrado. ¿Cómo están? Buenas tardes para todos. Primero, agradecerle a Isabela que tuvo una semana dura, no solamente estuvo enferma, realmente enferma, sino que se esforzó porque al final lo que queríamos era, cuando empezamos a mirar el tema, era, casi uno nunca habla de fisiología respiratoria como tal y la logra entender y dice, pues las embarazadas se quejan de verdad que estoy ahogada. Y uno dice, no, estoy embarazada, pero ¿por qué está tan embarazada totalmente? Y lo que hacemos es que nos revisemos muy bien la fisiología y después nos vamos a dar cuenta que no encontramos realmente tanta literatura acerca de la asesoría preconcepcional o qué tan preparadas o protegidas deben estar esas pacientes. Pero lo que se encuentra en la literatura son gran cantidad de estudios que muestran solamente caracterizaciones de grupos poblacionales preconcepcionales y llama la atención que el asma en este cubano que es grande y hay otro español también muy bueno, todo el porcentaje elevado de comorbilidades era asma. Era la que mayor frecuencia marcó en la mayoría de los estudios. Entonces uno simplemente de las conclusiones de ellos infiere lo que Isabela les mostró. Realmente la paciente que se embarazó con crisis asmática fue porque usaba anticonceptivos orales. En el momento de la crisis no se lo tomó, 8 días después de terminar la crisis tampoco se lo tomó porque
incluso disminuye mucho la ingesta de líquidos para que no tengan sensación de tos y al final dejan 10-15 días de tomar el anticonceptivo y cuando recuerdan probablemente un gran porcentaje ya está embarazada. Entonces al final la paciente que por uso continuo de los inhaladores requiera una asesoría preconcepcional como tal, la indicación es ofrecerle todos los dispositivos de larga acción o estos nuevos de larga duración que no van a tener ninguna interacción importante con los medicamentos de base. Y que si la paciente asmática se embaraza, lo más importante es recalcarle de una manera muy importante que no deje sus medicamentos de base, porque es realmente en un estudio tan importante como que Isabela mostró que si logramos que la paciente se concientice de continuar con su medicamento de base, no va a tener las exacerbaciones y las complicaciones van a ser menos. Los puede usar con seguridad, con muy buena eficacia y siempre tratando que la paciente logre disminuir siempre los efectos secundarios que para ella van a ser menos sensibles incluso porque están embarazada. No sé si alguien de pronto tenga alguna pregunta, algún interrogante. En 2020, ¿Comentarios?